Panamá abrió oficialmente sus aulas de clases este lunes 7 de marzo de 2022, después de que permanecieron cerradas 2 años debido a la pandemia del coronavirus. Durante estos 2 años de cierre, las clases en los diferentes colegios del país se dieron de forma virtual, lo que da a pensar que este 2022 los estudiantes e incluso los profesores puedan sentirse inseguros sobre lo que vendrá. Para analizar todo lo que podría ocasionar emocionalmente este regreso a clases, hemos invitado al psicólogo Román Emiliani. ¿Qué desafíos pueden enfrentar los estudiantes y profesores en este inicio del año escolar? Básicamente, el desafío es reintegrarse socialmente en primer lugar, ya que lo académico fue interrumpido, también lo social, pero hablemos de la parte académica primero, fue interrumpida de manera abrupta hace 2 años. Eso no fue progresivo, fue en marzo, hace 2 años, que se dijo que no iba a haber, sin mayores preámbulos, preparación. Y el shock de eso se extendió durante todo el 2020, en cuanto a tecnología, en cuanto a academia, en cuanto a administrativos, en cuanto a social, en cuanto a adquisición, circunstancias propias de las familias. Eso por un lado. Y por otro lado, la parte individual, cómo cada familia lo tomó, a qué velocidad fueron asimilando durante todo el 2020 qué ocurrió. Luego, el 2021 intentó darle una continuidad a lo que se interrumpió, académicamente hablando. Entonces, los formatos de clase fueron obviamente virtuales, sin mucha capacitación de ninguna de las partes, ni de los padres, ni de los docentes, ni de los estudiantes, ni de las instituciones. Entonces, toda esta incertidumbre se arrastró desde el 2020 y vino el 2021, de tal manera que ahora en el 2022, cuando apenas estaba cimentándose la estabilidad de educación digital, virtual, a distancia, hay muchas maneras de llamarlo, nuevamente se regresa a un formato presencial. Emocionalmente, cualquier cambio drástico hace que la concentración se disperse. Entonces uno no sabe cómo van a funcionar las cosas. De hecho, entiendo que para este año escolar todavía hay algunas incertidumbres en cuanto a que si el uniforme, en cuanto a que si los horarios, en cuanto a si el aforo, y mucha gente está en expectativa de un posible rebrote o despunte de los contagios. Entonces, todo eso es prioridad ante el simple hecho, lo digo entre comillas, de entrar a clases. Entonces, por un lado, los estudiantes, digámoslo así, van a ellos, o sea, como estudiantes van con muchas indicaciones de parte de su familia. Ese es el desafío. Mantén la mascarilla, mantente a distancia, cuida en el recreo, tus alimentos, no los compartas, todo eso. Y eso da cierto peso emocional o cierto compromiso, porque no todos los estudiantes responden de igual manera ante las indicaciones de la familia, y no todas las familias dan las mismas indicaciones. Entonces ya tenemos una circunstancia emocional ahí de incertidumbre, más lo que se venía arrastrando. Por otro lado, los docentes no nada más tienen que ser responsables de ellos mismos, como en el caso de los estudiantes, que generalmente la indicación es para el hijo de uno. El docente tiene que ver por sus 45 estudiantes en promedio, entiendo, 30, 40, porque el aforo va a ser completo. Entonces, el profesor, con todas las circunstancias de incertidumbre de sus propios hijos, de circunstancias contractuales, más tener que cuidar el distanciamiento, la bioseguridad, las mascarillas, la parte esa de el reunirse nuevamente los estudiantes después de no haberse visto. De hecho, hay estudiantes que van a empezar su vida escolar por primera vez en segundo grado, presencialmente hablando. Entonces, eso va a hacer que lo académico quede desplazado para darle prioridad a la permisión en el convivio, a aclarar, a revisar las normas de bioseguridad. Y eso va a hacer que en los 40 minutos que dure una clase no pueda ser dirigida o presentada como tal, no
no por necedad de un docente o no porque no le interese, sino porque hay prioridades como la salud, como la comunicación, como la reglamentación. Entonces, si de por sí los 40 minutos, quiero hablar en general de cuánto dura una clase, quedaban limitados a cerca de entre 15 y 20 minutos, cuando no había que cuidar toda esta bioseguridad y esta reglamentación, ahora puede que porcentualmente hablando quede mucho más reducida. Entonces, eso se convierte a su vez en un peso para el docente, para el estudiante, que a lo mejor no aprenda, recordando, hago un paréntesis aquí, que el año pasado la consigna fue que no haya reprobados, que se extienda el tiempo de presentación de un ejercicio, de la entrega de una tarea. Cuando antes era para un ejercicio, era durante los 40 minutos de la clase, ahora se podía extender hasta 10 horas la presencia o la posibilidad de que el estudiante hiciera su ejercicio. Y eso subió mucho los promedios, numéricamente hablando, y no necesariamente en nivel de aprendizaje. Entonces, ese es otro choque, otro compromiso emocional. Enfrentarse a una realidad en la que los padres exigirían que se le siga dando cierta oportunidad más al estudiante para poder entregar trabajo, para poder entregar tareas temporalmente hablando y también pues en calidad, que se le disculpen o perdonen algunas cosas, y nuevamente la parte académica de aprendizaje y más de aprendizaje significativo quede relegada. Entonces, va a ser un año lo veo con una perspectiva realista, de nuevamente configuración. Así como fue el 2020 de abrupto, así como fue el 2021 de transición, pues no es que el 2022 va a circular normalmente, escolarmente hablando, administrativamente hablando, familiarmente hablando. Va a ser un nuevo periodo, un año lectivo de preparación para este nuevo regreso, digámoslo así. Entonces, lo académico queda relegado, no por ser menos importante, sino porque hay una prioridad de salud, porque hay una prioridad de retomar por parte de los propios docentes otra vez el formato. Recordemos que en muchos colegios ni siquiera están los libros completos, y los colegios particulares que mandan sus propios libros ya tenían una secuencia histórica de saber qué libro era. Ahora no hay eso. De hecho, hay una dificultad con los uniformes, insisto. Que si jean, que si polo, que si tenía el que le quedaba antes. No creo que a ningún niño, honestamente, le quede el mismo uniforme de hace 2 años. Entonces, todo eso hace un énfasis en la afectación emocional. Docentes, estudiantes, administrativos, autoridades, familiares. Por lo tanto, va a ser un año muy complejo en cuanto a esa circunstancia emocional de convivio, de depresión, de desánimo, tal vez de derrotismo, incluso para algunos docentes, por lo que yo considero que debe haber una serie de capacitaciones o de observaciones en paralelo para ir tomando nota de qué se puede ir sopesando, más allá de los cursos. Yo soy capacitador para Meduca, de los cursos que se han estado dando en enero, que son, permítame decirlo así, estrictamente temáticos en cuanto a académico, ¿no? Cómo dictar clases de matemática, cómo dictar clases de cómo lograr la empatía en los niños, y todo eso está bien. Pero ha habido como un énfasis hacia el docente como docente y no como humano, que también resiente esto. Entonces yo creo que sería muy importante reconocer que el gran desafío académico de este año no es tal como el académico, sino el trasfondo es emocional. Creo que ese es el principal desafío. Y el segundo es, a pesar de tener ese peso psicológico, emocional, esa incertidumbre, incluso de salud, procurar, y aquí se van a afilar mucho digámoslo así, las vocaciones de los docentes. Aquí es donde se van a poner a prueba. ¿Qué tanto, a pesar de todo esa lupa, como lo mencionaba yo, esa lupa social, institucional sobre los docentes, no olvidar su cometido de pretender aprendizaje significativo en los chicos? Creo que esos son los dos grandes desafíos, emocional y académico. ¿Qué tipo de preocupaciones relacionadas con COVID-19 pueden surgir
en los estudiantes y profesores en el regreso a clases? Bien, esa es muy buena pregunta porque en mucho dependerá la mentalidad del estudiante según de la casa donde venga y las circunstancias que ocurrieron. Es decir, hay personas que han salido bien libradas de contagios, es decir, no ha habido contagios en la familia y aquí pudieran estar mucho más expuestos, ¿ok? Hay personas, hay estudiantes, me refiero desde primaria todo, obviamente hasta bachillerato, todo, que incluso han tenido pérdidas de familiares y que tienen esa hiperalerta a eso. Tal vez no tanto por ellos como jóvenes, digámoslo así, sino de la familia considerarlos un vector de contagio. Entonces, eso va a generar una sobrepresión, una sobrevigilancia, porque no nada más es el colegio, recordemos, es el transporte, es la parte social de desplazarse hacia el lugar, es la gran cantidad de acciones riesgosas, permítame decirlo así, que va a haber con todo esto. Entonces, esa preocupación nuevamente recae en la forma en la que los estudiantes puedan incluso realizar su vida social. Ya no es cerca, ya no es en convivio así, en conglomerado, sino que se supone que tiene que ser aislado. Pero recordemos, son niños y cada maestro tiene alrededor de 40. Entonces, en colegios suficientemente grandes, a nivel de recreo, por más escalonado que lo hagan, pues va a tender a ser masivos. Hay colegios que son de niveles de, por ejemplo, tercer grado A y B. Hay algunos que llegan hasta la M. Entonces, toda esa logística de poder organizar a los chicos desde una administración muy pequeña en cuanto a capacidad de personas que atienden eso, puede hacer que las preocupaciones crezcan, sobre todo por señalamientos institucionales a tal colegio se contagió más que el otro, tal colegio no tiene todas las... y muchas quejas hay muchos espacios para opinión y quejas, empezando por Twitter, Instagram, todas estas cuestiones, más programas de radio, programas de medios masivos de comunicación por la televisión, a los que estarían expuestos las instituciones como tal. Entonces, nadie quiere que su colegio o el colegio donde estudia sea señalado en la tele como foco rojo, por decirlo así, de números de contagios que ha habido. Entonces, una pesa más para la balanza. Así que esa es una gran preocupación. Ahora, lo cierto es que entiendo que los protocolos en escritorio, los protocolos de salud, las buenas intenciones, las campañas de vacunación, la señalización en los colegios está funcionando, por eso le digo, administrativamente, lo veo y lo noto, me consta. Esa parte, digamos que está suficientemente bien puesta. Falta la parte humana y es la parte social. ¿Cómo identificar la ansiedad y el estrés por el regreso a clases? Ok. Hay conductas específicas que determinan que hay una circunstancia de ansiedad. Ahora bien, insisto, no exclusivamente puede ser por COVID. A veces es un asunto de tipo más bien social, por presión de la propia familia, por presión de los docentes. Entonces, algunas manifestaciones son el cambio de conducta. Eso va a ser difícil determinarlo ahora con esta nueva entrada, porque como no hay una referencia anterior de un estándar de más o menos cómo se estaba comportando tal niño para que el docente, sobre todo a nivel, por ejemplo, de consejería, pueda determinar que determinado estudiante está teniendo un cambio de conducta. Pues, no, la última vez que lo vio, pues, tenía 2 años menos, si es que le tocaría al mismo profesor, que no creo, y más con los cambios. Entonces, conductas repetitivas que van más, o sea, que brincan el potencial de atención de un estudiante. Es decir, mordisquear, incluso cuestiones como seguir hablando, como no seguir indicaciones, son muestras, manifestaciones de ansiedad. Hay conductas específicas como quitarse la mascarilla o ponérsela, quitársela o ponérsela. Hay que entender que también durante tantas horas al día, aunque sean menos que la jornada regular, pues portar una mascarilla en circunstancia escolar. No es lo mismo portar mascarilla 8 horas en una oficina, uno solo,
que en ambientes que tal vez no tengan ni siquiera aire acondicionado y que hay un ventilador. Entonces, sí, o que por lo contrario, que sean cerrados con aire acondicionado, con el mismo aire enrarecido. Portar la misma mascarilla durante tanto tiempo. Eso puede generar mucha ansiedad, manifestada en conductas estereotípicas o estereotipadas, que son hacer mucho el mismo gesto, morder el lápiz, abrir y cerrar, abrir y cerrar una cartuchera, tamborilear, morderse los labios, morderse las mejillas por dentro, arrancarse cabello, estar inquieto, jugar con las liguitas de los elásticos de las mascarillas, hacer dibujitos, distraerse, arrancar y cortar rasgar papelitos, todas estas conductas que no aplican exclusivamente a los niños, sino pues a los adolescentes también, son muestra evidente de algún tipo de inquietud. Por último, ¿con qué tipos de actividades se puede aliviar la ansiedad y el estrés por el regreso a clases? Muy bien. Esto generalmente se combate, o sea, la ansiedad, la angustia, la inquietud de alguien tiene mucho que ver con los pensamientos que a uno le abruman. Entonces, los pensamientos que a uno le abruman generalmente tienen que ver con ignorar o no tener certeza acerca de lo que ocurre. Es decir, si un profesor llega a clase y pretende dictar su clase de su asignatura que le corresponde por pensum académico de ese día, no sé, es un ejemplo, los viajes de Cristóbal Colón, la fotosíntesis, las vocales, a cualquier nivel estoy hablando, sin escuchar, sin reconocer que hay algunas circunstancias no académicas que inquietan al grupo en general, ese profesor no va a poder dictar su clase de manera fiel a su cronograma de actividades. Entonces, esa inquietud que hay en el salón o que puede existir en el salón se combate escuchando y orientando o afirmando con información veraz acerca de la posibilidad de poder ir bien, de que las cosas están bien. No es mentir, no es una demagogia, no es algo utópico. Simplemente es decirle a los estudiantes que se sientan en un lugar seguro y que tienen que empezar el docente a mostrar la seguridad en sí mismo para poderle irradiar a sus estudiantes. Un docente que a su vez está ansioso, que a su vez está inquieto, que a su vez está preocupado, difícilmente pueden transmitir eso, aunque lo diga, se va a percibir. Entonces, ejercicios como decir cómo se sienten, eso con un solo adjetivo por estudiante, de dar una especie de mantra, digámoslo así, una frase motivadora, un ofrecimiento de apoyo, no nada más académico, sino moral como autoridad de ese salón, y sobre todo información veraz, porque seguirán habiendo mitos, discursos que se originan en la familia o creencias que se originan en la familia que van a provocar incertidumbre en los estudiantes. Curiosamente, la información que nos llega de malos protocolos para combatir o para prevenir contagios de COVID, se cree más que lo que la comunidad científica brinde. Entonces, si un docente llega y hace un ejercicio y dice, quiero que me digan cómo se sienten en este momento, y que haga una especie de mantra, una frase que se repita, que tenga una especie de código de certeza y que el profesor se muestre como compañía o como compañero de los estudiantes, puede mucho facilitar la fluidez de la clase, entendiendo, todo va a estar como medio vibrando, sobre todo me imagino el primer trimestre del año, pero es algo que el profesor tiene que hacer, que a su vez debería ser retroalimentado, apoyado por la propia administración. Es decir, no pudiera la administración presionar al docente a que ya ponga parciales, a que ya evalúe, a que ya califique numéricamente antes de poder generar la sensación de restablecimiento de
digamos que de potencial o de disposición para que el estudiante pueda tomar su lección del día.